qué significa y cómo se han relacionado aquí en el país. Bueno, primero presentando a Carlos, por favor coméntanos un poco de qué es lo que te dedicas, qué es lo que has estudiado y todo. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pérez, pero me conocen como Charlie. Bueno, yo estudié la carrera de educación en la especialidad de filosofía y religión por la Universidad Católica Sede Sapiense. Y bueno, yo en realidad también llegué a estudiar alguna parte de teología básicamente protestante. Y tengo muchos intereses, me gusta leer sobre el tema de economía, sobre el tema de ingeniería y un montón de cosas. Y bueno, me considero un filósofo práctico, es decir, que busco cómo la filosofía le puede servir a uno para resolver sus problemas cotidianos y también cómo la filosofía les puede servir a las empresas. Así que mi trabajo básicamente hoy en día, bueno, parte de una vocación, que es una vocación socrática, que es justamente salir a las calles, ¿no? a filosofar, ¿no? Creo que eso es lo más importante para mí. Y bueno, trabajo como facilitador, dicto talleres de temas de emprendimiento, temas de innovación, temas de agilidad y también temas de filosofía práctica por ese lado. Listo, entonces, como yendo parte del curso, vamos a realizar el cuestionario de las primeras preguntas. La primera pregunta entonces sería, ¿qué entiende usted por ideología? Bueno, la palabra ideología es una palabra muy interesante, pero quizá también muy mal utilizada porque se quiere llamar quizá todo ideología, ¿no? Y a mi modo de ver, ideología tiene básicamente una concepción peyorativa, ¿no? Es decir, se dice ideología a qué idea, digamos, que es una parte del todo, pero quiere explicarlo todo con esa parte, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, es cierto, digamos, que por ejemplo las mujeres, digamos, tomando en este caso, digamos, deben ser protegidas. Pero cuando esto que es cierto y que es verdadero se convierte en una ideología, cuando esta explicación o esta forma, en todo caso, de comprender la realidad, quiere equipararlo todo, ¿no? Entonces llegas a ver que se trata de proteger a la mujer, pero quizá llegando a un momento de medrar aún la protección hacia los hombres, ¿no? Entonces cuando ocurre este desbalance ya estamos hablando de una ideología, ¿no? Entonces ahí va el problema, ¿no? Entonces es esta idea justamente, ¿no?, que pretende totalizar básicamente todas las respuestas o quiere explicarlo todo, y este es el problema de la ideología. Ahora, bueno, Carlos Marx sí también presenta mucho el tema de la ideología, aunque él lo ve de otra forma, ¿no? Digamos que este tema de la ideología estaría más dado, ¿no?, como esta conciencia de clases, se podría decir, ¿no?, o este conjunto de creencias, en todo caso, que le pertenece a una clase social específica, ¿no? Entonces como que habrían distintas ideologías. Bueno, aunque para él, por supuesto, las ideologías tendrían básicamente un origen económico, ¿no? Entonces tendrías una ideología burguesa y una ideología proletaria, ¿no? Entonces digamos que entre esas ideologías estarían pugnando y al final estas ideologías, digamos, son explicaciones, son comprensiones de la realidad, ¿no?, a su modo de ver. Muy interesante la parte de que he entendido por ideología, ¿no? Y es mucho de las cosas que se ha hablado también en el curso de ideologías contemporáneas y que ha estado muy arraigado al concepto que se ha manejado en clase y más al concepto de Karl Marx, ¿no?, como menciona Charlie. Bueno, como segunda pregunta, ¿cuándo aparecen las ideologías? ¿Cuándo aparecen las ideologías? Si mal no me recuerdo, Hannah Arendt tiene algún texto sobre ideología, pero no podría decir cuándo aparecen las ideologías. Sin embargo, a mi modo de ver, las ideologías siempre han estado. El problema no ha sido cuándo aparecen las ideologías, sino más bien cuándo se han permitido expandirse o cuándo no se han combatido las ideologías. Eso es a mi modo de ver el problema, porque ideologías siempre van a haber, pero ¿cómo yo puedo salir de mi ideología? Creo que ahí está la pregunta. ¿Cómo yo puedo dejar de creer, de asumir, de afirmar y aún forzar? Porque las ideologías buscan esto, fuerza, porque si es la única verdad, al final las otras son mentiras y por lo tanto, como verdad, tendría que imponerse. Y esto es básicamente también una característica de las ideologías. Las ideologías se buscan imponer, no buscan en primer lugar cuestionarse, ni tampoco buscan discutirse.
Y ese es el problema de las ideologías, no tienen mucha apertura. Entonces, las ideologías básicamente se empiezan a difundir cuando nadie las quiere combatir y cuando nadie las quiere discutir o cuando no hay diálogo. Entonces ahí va el problema. Entonces ese es el problema, cuando no se dialoga, cuando no se discute, cuando no se cuestiona. Y eso significa que entonces las ideologías se presumen que son verdaderas y la gente no piensa más allá de la mera ideología. Ahí va el problema. Entonces es indiscutible por ese lado, ¿no? Entonces ahí va el problema, pero no puedo decir cuándo aparece. Sí. Listo. Entonces, como tercera pregunta, ¿cuáles son las ideologías más resaltantes que usted conoce? ¿Cuáles son las ideologías más resaltantes? No, creo que esto es importante, porque cuando hablamos de más resaltantes, ¿a qué nos referimos con más resaltantes? Justamente ahí está. No es que cuándo aparecen. Quizás nunca vamos a saber cuándo aparecen, porque hay algunas que pueden aparecer y pueden morir en el tiempo. Pero justamente son más resaltantes porque han crecido y porque nadie las ha detenido, ¿no? Entonces, para mí, hoy en día, creo que las ideologías que están muy fuertes son el tema del feminismo, por ejemplo, el tema del animalismo, el veganismo, por ese lado, ¿no? El cientificismo también un poquito, pero que está bajando, ¿no? Había el biologismo, también creo que está disminuyendo, pero creo que para mí el marxismo también un poquito que ha bajado o se están transformando, pero para mí las más fuertes son el tema del feminismo, ¿no? el veganismo y también, bueno, supongo que el relativismo también estaría por ese lado. Sí. Como cuarta pregunta, en el caso peruano, ¿qué ideologías han tenido mucha presencia? ¿Qué ideologías han tenido mucha presencia? Bueno, eso es interesante, ¿no? Creo que la más resaltante es el marxismo. Creo que el marxismo ha tenido mucha presencia en Latinoamérica y que todavía hay rezagos, hay gente que sigue creyendo en el marxismo a pesar de que no tenga resultados, y este es el problema justamente de las ideologías. Las ideologías no se basan en los resultados, por eso que yo soy pragmático por ese lado. No, mi filosofía es pragmatista, o sea, yo veo si resulta o no. Al menos tengo una forma de saber si es correcta o no es correcta el pensamiento o la idea que estoy sosteniendo. Pero una ideología no hace eso, solamente se basa en sus principios por encima de los resultados. No interesa los resultados, no interesa la realidad, interesa lo que diga la misma ideología. Entonces creo que el marxismo tiene mucha presencia en Latinoamérica o también en el Perú, porque justamente se apropia, ¿no? Se basa y bueno, digamos que rescata en todo caso o hasta capitaliza, digamos, estas insatisfacciones que tiene la gente y por supuesto con su discurso casi revolucionario, ¿no? Salvador, mesiánico, bueno, la gente puede creer, pero es un grave problema porque no explica todas las cosas y ahí está el asunto. Entonces, y bueno, digamos que el feminismo también está pegando muy fuerte aquí. Creo que eso también va a tener problemas, pero no tanto como, no está ocurriendo tanto como en España, ni tanto como en Argentina. En España, por ejemplo, se ha llegado al caso de que si una mujer te denuncia, ¿no? Entonces eres arrestado y más bien tendrías que mostrar tu inocencia. Entonces ahí el principio de presunción de inocencia no se vale. Entonces ahí va el problema, ¿no? Bueno, en Argentina también lo podemos ver también, ¿no? Con el tema del aborto legal, el tema de los pañuelos verdes, y todo ese tipo de cosas, ¿no? O también se ve en el lenguaje, por ejemplo, ahí va el problema, ahí hay una ideología, por ejemplo, ¿no? Ahí es una ideología muy clara, ¿no? Por ejemplo, decir todes o decir todos, quitas una O, quitas una X, ahí hay una ideología muy clara, ¿no? En primer lugar, ¿por qué? Porque se asume que una O o una E es machista o patriarcal, no lo sé. Cuando de por sí las letras no tienen nada que ver. Al final es para quien lee, no es la letra en sí misma. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Pues bueno, cuando en los casos de, por ejemplo, la palabra estudiantes, las que hablan del lenguaje inclusivo no quieren usar la palabra estudiantes, sino que quieren decir estudiantes y estudiantas. Pero no se supone que la E es más inclusiva. Entonces, ¿por qué en este caso estudiantes tiene la E siendo inclusiva? ¿Por qué quieres poner estudiantes y estudiantas? ¿Por qué? Porque para ti estudiantes es machista, entonces no es el lenguaje en sí mismo, sino es quien lee, ¿no? Igual, ¿no? Para quien quiere utilizar, por ejemplo, el todos, pero con X.
quizás no se han puesto a pensar cómo sería si uno lo pronuncia. No, entonces hay un grave problema. Entonces eso no se piensa, simplemente se hace, ¿no? Creyendo que es correcto, creyendo que es cierto y que así se debe de ser, ¿no? Y si alguien le dice algo, pues tú estás mal, ¿no? Entonces ahí va el problema, ¿no? Y eso también tiene esta es otra característica de las ideologías, ¿no? Que nunca van a estar equivocadas, que siempre el otro o el contrario está equivocado siempre, y siempre vas a tener maneras de cómo mostrar o manifestar que está equivocado el otro. Porque si tú eres feminista en este caso, siempre vas a poder acusar al otro de machista. Y por lo tanto, cualquier argumento que diga va a ser acusado de machista y por lo tanto sus argumentos son inválidos, ¿no? Es lo mismo cuando es alguien marxista, ¿no? Cualquier argumento que contraríe la ideología marxista va a acusarlo de capitalista, ¿no? Y por lo tanto todos sus argumentos serían inválidos. Entonces ahí va el problema, ¿no? Aunque dentro de las ideologías tengan incongruencias, ¿no? Y en ese caso las ideologías no permiten que la gente se dé cuenta por ese lado. Continuando con la entrevista a Carlos Pérez, la siguiente pregunta sería: ¿de qué se trata y cómo se reconocen las ideologías que influyeron en el caso peruano? Bueno, ¿de qué se trata? No sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero nuevamente no es esa tendencia a responder el todo con una parte. Creo que es una ideología, eso lo manifiesta muy bien las ideologías. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta? Pues creo que lo hemos ido hablando en el camino. Una de estas es, en primer lugar, que las ideologías son incuestionables. Son incuestionables, que frente a un argumento contrario o que pueda cuestionar su ideología, siempre será acusada. Por lo tanto, invalidada cualquier argumento. Como en el caso del senderismo, por ejemplo, más o menos lo que puedas comentar por eso. Claro. Lo que pasa es que el tema justamente del Sendero Luminoso, ¿no? Y todo este periodo de terrorismo, o que algunos, tú lo puedes ver, pretenden decir que es una guerra civil, de por sí ya ahí podría haber un sesgo o cierta ideología. Bueno, tendríamos que discutir, básicamente, ¿no? Pero el problema es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de las ideologías? Digamos, el marxismo, en primer lugar, trata de defender al pueblo, ¿no? Trata de defender al pueblo. Pero la pregunta es, ¿realmente en cada una de sus acciones se ha visto una defensa al pueblo? Pues digamos que no, porque han matado gente del pueblo. Entonces, eso ya contraría un principio básico de tu ideología y demostraría que quizá no es tan cierto. Que aparte, y considero que esto es lo importante aquí, ahora que lo mencionamos, que las ideologías olvidan un aspecto importante, que es esencial en todo y que quizá los jóvenes o la mayoría de personas olvidan, y es el factor humano. Las ideologías olvidan el factor humano. Y esa es la razón por la cual son ideologías, porque olvidan este factor humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar el ser humano no es ni bueno, ni tampoco es malo. No es un robot tampoco. Ni tampoco porque reconoce el bien va a actuar según el bien. Y por lo tanto va a tener también contrariedades. Va a ser contradictorio aún en sí mismo. Entonces hasta ahora no hay pues una fórmula para solucionar el problema humano. Y eso es lo que hacen las ideologías. Marx creía que una vez que el proletariado tomara el poder e instaurara la dictadura del proletariado, los proletarios iban a tener mucha empatía con los demás y iban a eliminar esta dictadura del proletariado y iban a llegar a un comunismo. Y como vemos, esto nunca se ha dado. ¿Por qué? Porque al parecer Marx no toma en cuenta que son personas. Y lo máximo que hemos visto es que alguien ha hecho una supuesta revolución, ha llegado al poder y se ha quedado ahí. ¿Por qué se ha quedado ahí? ¿Por qué no instaurar su comunismo? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque es un ser humano y en el fondo puede llegar a decir, oye, si yo no sigo aquí, ¿quién lo más lo va a hacer? Ya está. Ahí está la cuestión. Entonces, olvida el factor humano. Y además hay algo importante. La mayoría de proletarios o pobres quieren ser ricos, ya que quieren seguir siendo pobres. Así que
Eso también explica por qué cuando hablamos de revoluciones marxistas siempre son los que están en la cúpula del poder quienes terminan teniendo más dinero y terminan justificando quizá todo, ¿no? Entonces ahí va el problema. Entonces el problema del terrorismo también está eso, ¿no? O sea, ¿por qué denominarlo terrorismo? Si están luchando supuestamente por nuestros derechos, ¿no? Pero ahí está, usaron el terror. ¿Pero el terror a quién? A nosotros. Y también, si te das cuenta, no se aprecia, y esto es importante, que estas, digamos, situaciones hayan afectado a gente de dinero o a gente de poder. Y la gente no se da cuenta de eso. No, por lo menos cuando converso, no es que no ha habido casos que han tirado coches bombas en lugares así de gente de poder o gente de mucho dinero. Solo es gente del pueblo. ¿Por qué? Pues ahí está el problema. Ahí está la cuestión, ¿por qué no con ellos? La gente no se pregunta. Y considero que hay una respuesta. En primer lugar, el pueblo va a ser víctima siempre, no se va a defender. Si te metes con un rico o con un poderoso, ese te va a buscar, ese te va a tumbar lo que te. Esa es la diferencia. Bueno, la siguiente pregunta es, para usted, ¿son buenas las ideologías? ¿Por qué? Bueno, eso es una cuestión interesante, ¿no? Bueno, para Carlos Marx, obviamente, o para algunos marxistas, la ideología será buena. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los movimientos marxistas o que vienen a esta corriente, y esto es importante, y por eso se habla de un marxismo cultural, aunque es discutible, por supuesto, pero considero que hay una especie de rezago, ¿no? de marxismo dentro de estas ideologías, es que supone o presupone que es la estructura por encima del individuo. ¿No? Y esto explica por qué el individuo se comporta de una manera. Porque el problema de fondo es la estructura. Entonces considera o presume que si tú cambias la estructura, va a cambiar el individuo. Y este es el grave error de estas ideologías y por eso eliminan el factor humano. ¿No? Ese es el problema. Entonces, las ideologías pretenden cambiar la estructura económica, social, política, etcétera, etcétera, y echan la culpa a la estructura queriendo explicar que eso hace que las personas se comporten así. Entonces, ¿cuál es el problema con el tema de la violencia femenina, digamos, contra mujeres? El machismo, el patriarcado. Pero ¿qué es esto si no una estructura? Es una estructura al final. Entonces tú cambias supuestamente el machismo, que es una ideología, la quitas, ¿y qué pones ahora? Pones otra ideología para que supuestamente ahora se va a comportar diferente. ¿Qué pasa? Sigue pasando lo mismo y va a ocurrir lo mismo. Por eso, aunque hay gente que tiene una ideología feminista, ¿qué diferente tiene de aquellos que son machistas o que tanto quieren luchar? Siguen cayendo en los mismos aspectos violentos al final. Y eso no se dan cuenta ellos. Entonces, una ideología de por sí no considero que sea buena, porque conlleva tener esta idea, cuando al final es el tema del individuo. Es el individuo que con sus acciones, básicamente, ¿no? genera impacto, ¿no? en la sociedad, y también por supuesto la sociedad genera impacto en el individuo. Pero es el individuo al final. Eso es lo más importante, el individuo, no necesariamente la estructura, porque esto puede cambiar si los individuos obviamente cambian, ¿no? Pero para resolver este problema del cambio de los individuos, pues no hay, digamos, fórmulas. No existe ni existirá, tampoco son seres humanos. No va a ocurrir tal cosa. Ya, pues este es el problema, ¿no? O sea, no existe tal cosa. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de ideología prevé usted que pueda venir en el futuro? ¿Qué tipo de ideologías prevén? Eso es muy interesante, muy interesante. Yo creo que estamos viendo ya el tema, por ejemplo, de ¿cómo se podría llamar esta ideología, ¿no? del quizá asexismo, podríamos decirlo así, o cómo se podría llamar esta tendencia de la idea del género, ¿no? Ahí, claro, lo que pasa es que se está planteando, ¿no? O la ideología que está diciendo es que en realidad deberíamos empezar como tábulas rasas, sin género, ¿no? Y como que en el camino, ¿no? decirnos, este es mi género, ¿no? Ahí se está pretendiendo.
y que más bien quizá hasta ser heterosexual sea malo, que más bien ser homosexual es correcto, ¿no? Quizá creo que va a ir la tendencia por ahí, y en verdad están aumentando, a mi modo de ver, cada vez mucho más homosexuales o mucho más homosexualismo. No es que esté mal en sí mismo esto, porque igual hay libertad, pero sí, ¿cuál es el problema? Cuando se quiere pretender que quizás ser homosexual es lo único o lo mejor, y ser heterosexual es malo y es lo peor. Sí, y luego viene lo mismo, o quizá tender a que la gente sea homosexual, y eso lo estamos viendo, o plantear que como repito, no tenemos género, ¿no? Y tener un género o plantear un género, o sea, está mal, ¿no? Y no considero eso, porque igual van a caer, por ejemplo, imaginaba quizá en algún momento crear una historia sobre un mundo, ¿no? Donde todos son homosexuales y donde nazca un heterosexual, y más bien ahora el heterosexual van a hacerle lo malo, ¿no? Lo van a excluir a él más bien, ¿no? Pero quizá en algún momento se van a dar cuenta que la heterosexualidad al final, ¿no? es lo que normalmente se va a tender a dar, ¿no? Y digamos que también nuestras relaciones heterosexuales se están deteriorando muchísimo, ¿no? Cada vez, digamos que mujeres y hombres, en primer lugar, no saben comunicarse, tienen miedo a amar a sí mismos, se vuelve cada vez más difícil una relación, ¿no? O hasta de cortejo entre hombre y mujer. Las mujeres empiezan a creer que los hombres solamente quieren hacerles daño, por lo tanto quieren evitar toda relación con otro hombre, ¿no? Y los hombres también sienten que no pueden entender a las mujeres. ¿Eso qué va a hacer? Que la homosexualidad aumente, porque a mi modo de ver, entre mismo sexo o mismo género no hay que hacer mucho asunto, no hay tanto, no hay tanta situación difícil, complicada, pero se olvidan de algo importante, y es el aspecto trascendente. Y ese es el asunto que le estamos enseñando a nuestras generaciones, que ya olvidemos lo difícil, lo complicado, por el camino fácil, ¿no? Y en realidad esa es la diferencia, ¿no? Ahí está buscar la trascendencia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y de ahí, digamos, una especie también de cientificismo también podría haberse, ¿no? O sea, lo contrario de la ciencia. Lo contrario de la ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo vemos ahora en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si la biología contraría, por ejemplo, el tema feminista o el tema del género, ¿yo qué hago? Digo, no, el tema de la biología es machista, ¿no? No hay que creer en eso. Entonces yo voy a crear mi propia ciencia, ¿no? Que aunque contraríe la biología, digamos, afirme mi ideología. La realidad es posible porque la tuya se... Sí, bueno, al final también hay gente que cree que la Tierra es plana. Entonces, y la gente lo sigue creyendo y va a seguir creyendo. Entonces ahí va el problema, ¿no? Entonces estamos viendo que la ciencia ya no importa, no interesa la ciencia. Es lo que yo opino, lo que yo creo, y me basta con esto. Ahí va el problema. Entonces va a haber un rechazo, quizá a la ciencia, ¿no? Imagino. Bueno, la siguiente pregunta y última es: ¿cuál es la ideología más idónea que usted cree que se debería implantar en el Perú? Creo que esa puede ser una pregunta trampa, ¿no? Porque no creo que debería haber una ideología que se implante. Sería peligroso implantar una ideología, ¿no? Ahí va el problema. Sino más bien estar preparados, ¿no? Para cuestionar estas ideologías. En primer lugar, porque todo no es ideología. Como repito, la ideología es un extremo, pero las ideas, los paradigmas, no necesariamente son ideologías. Estos paradigmas son ideologías en tanto que son totalizantes, pero dejan de ser ideologías cuando no son totalizantes. Entonces ahí va el problema, ¿no? Por eso que, bueno, ya Thomas Kuhn hablaba sobre los paradigmas y cómo cuando un paradigma no explica una realidad, ya empieza a ser cuestionada, ¿no? Y empieza a ocurrir un paradigma emergente. Y igual pasa con la ciencia también son paradigmas, ¿no? Pero las ideologías no son paradigmas en sí mismos, porque por más que se equivoquen, igual pretenden afirmarse que siguen siendo ciertas, ¿no?
Entonces yo no creo que una ideología debería ser correcta en sí mismo, ¿no? Pero sí considero revisar qué tipo de creencias o qué tipo de pensamientos puede ser mucho más beneficioso. Bueno, en este caso sigo siendo pragmatista. Y considero que en primer lugar, por ejemplo, Occidente está buscando alejarse de ser Occidente, ¿no? ¿Y Occidente qué significa? Pues bueno, la tradición, en cierto aspecto, griega, que tendría que ver con el tema de democracia, ¿no? El aspecto romano, que tendría que ver con el tema del derecho, la legalidad, la jurisprudencia, y algún factor importante, que es el tema religioso, que es el tema del cristianismo, que plantea el tema de la dignidad de la persona, respeto a la persona, etc. Entonces, cuando Occidente se quiere alejar de Occidente mismo, ahí va a estar el problema. Creo que Occidente debería seguir siendo Occidente, porque si no, no sabemos hacia dónde se va a ir. Ejemplo de esto, a mi modo de ver, nuevamente es el tema del feminismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí está quizá lo contradictorio, ¿no? Se trata de afirmar que toda mujer, ¿no?, tendría derecho a abortar. ¿Por qué? Porque el ir, digamos, a abortar en lugares insanos, ¿no?, que no son legales, va a poner en peligro su propia salud y su vida al final. Entonces nosotros tenemos que defender la vida de las personas, la vida de las mujeres, y las mujeres intentan afirmar que es legal o debe abortarse porque está en juego su vida. Entonces, ¿cuál es el principio rector aquí? El respeto a la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo sostener el respeto a la vida si estás matando otra vida? Justamente el hecho de que tú puedas decir, no puedes ir en contra, ¿no?, de mi vida, es porque estoy sosteniendo todas las vidas son importantes. Entonces hay un grave problema. Entonces es una paradoja que yo no puedo escaparme al final. Porque si yo digo, ok, entonces, bueno, el concebido no es una vida, y está la discusión, por eso se quiere decir que no es una vida, en primer lugar, y tampoco es persona, por alguna razón. Porque si digo que es una vida y es persona ese concebido, entonces estaría dentro del paquete respeto a la vida. Entonces por eso yo lo que busco es sacarlo de eso para poder decir no es una vida, no es persona. Entonces, está bien abortar, ¿no? Pero ahí va el problema, pues, o sea, no puede ser un principio negociable. Porque entonces si yo digo, ok, entonces si yo políticamente puedo quitarle este principio rector, en primer lugar no es ni de los griegos ni de los romanos, porque para ellos el ciudadano tiene derechos, pero no el que está fuera de la ciudad en primer lugar. El que está fuera de la ciudad es un bárbaro y es peor que un animal, no tiene derechos. Tienes derechos, estás en la ciudad, o lo que el Estado te dice, pero acá el cristianismo te dice que no, que todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto el valor de la persona no depende del lugar, sexo, raza, condición, etc. Todos son iguales. Y eso es lo que sostiene el tema de la igualdad y la dignidad de las personas. Entonces, si yo digo que de forma estatal, o por el gobierno, por el Estado, puedo yo definir que esto es vida o que esto es persona, entonces ¿quién me asegura que mañana más tarde yo no pueda hacer lo mismo con las mujeres? O con otra persona según su etnia, o con los varones. O sea, ¿quién me puede asegurar eso? Si ya no hay un principio rector. Entonces ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces ahí, si tú quitas eso, no vas a poder luego sostener el tema de la dignidad de las personas, porque no es evidente. Segundo caso, diría también que no es evidente el tema de la igualdad de hombres y mujeres. Hasta ahora, hasta donde conozco, no hay ninguna civilización o cultura que haya puesto en igualdad al hombre y a las mujeres. ¿Cómo podría ser? No habría tal cosa, hasta yo diría sería muy estúpido. Sería muy bobo poner a las mujeres y a los hombres en igualdad. O sea, sería absurdo desde el punto de vista de los hombres. Y viceversa también. Bueno, las mujeres en todo caso no es que han tenido un estatus de igualdad, ¿no? Siempre ha sido que han estado por debajo de los hombres. Por eso digo que desde el punto de vista de los hombres sería estúpido poner que son iguales. Entonces ahí está el problema, ¿no?
Pero ese mismo hecho de que como principio cristiano de igualdad entre hombres y mujeres, eso hace que las mujeres puedan decir yo soy igual a un varón. Entonces, cuando tú quieres escaparte de Occidente, la pregunta es cómo vas a sostener eso, en base a qué. O sea, ahí hay un grave problema, o sea, lo inventas, pero si es un invento, entonces otra persona lo puede inventar, otra cosa diferente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sostienes para que se pretenda que es algo universal, que no es inventado y que por lo tanto nadie puede ir en contra de eso? Ahí va a haber un problema, ¿no? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Entonces, va a ser una situación muy difícil si Occidente sigue alejándose de Occidente. Bueno, eso sería todo. La entrevista, gracias Carlos por tu tiempo.